Bueno, estamos nuevamente de regreso. Esto es Noticias del Mundo, la verdad desde el ángulo espiritual de la noticia. Iniciamos después de esta pausa con las noticias regionales, y una de las cosas que ha afectado, digo afectado entre comillas, porque ha sido una oportunidad para la iglesia, ha sido también que ha acatado la orden y el consejo de la Organización Mundial de la Salud, y por supuesto se ha sometido al decreto por parte del gobierno de Venezuela con respecto a la cuarentena y al aislamiento social que se debe acatar, medida que se toma para prevenir el contagio del COVID-19. Estuvimos hablando, el equipo de producción estuvo en conversaciones con el pastor Daniel Bermúdez de la iglesia Olivar, aquí en Montalbán, para que nos contara un poco acerca de cómo está llevando la iglesia El Olivar esta situación con respecto a lo de la pandemia. Recordemos que la iglesia El Olivar está a cargo del pastor Alfredo Bermúdez. Tratamos de ubicarlo a él, pero bueno, la señal no nos lo permitió, y el pastor Daniel Bermúdez, quien es su hijo y que también está a cargo de la iglesia en Nirgua, Olivar Nirgua, y aquí en Montalbán, bueno, tuvo el bien y estuvo a bien de acompañarnos y hablarnos un poco acerca de lo que está haciendo la iglesia El Olivar con respecto a esta situación, o lo que es, y de lo que es la situación de la iglesia con respecto al coronavirus. Estamos preparando un material, Noticias del Mundo, con todas nuestras iglesias, con todos nuestros pastores, para que nos cuenten cómo están llevando estos días, esta situación, y qué se está haciendo por parte de la iglesia, y cuáles son las medidas que han acatado dentro de lo que es la iglesia como tal. En esta oportunidad, repito, trajimos a un audio del pastor Daniel Bermúdez, que a continuación vamos a escuchar acerca de justamente de desarrollar este tema, la iglesia en tiempos de coronavirus. Vamos a oírle entonces, porque él nos habló por nota de voz, y nosotros preparamos este material para que usted conozca cuál es la situación de la iglesia en tiempos de coronavirus. Hola Belkis, Dios te bendiga y un gran saludo a toda la audiencia del programa Noticias del Mundo. Dios le bendiga grandemente. Quien le habla en esta oportunidad es su servidor Daniel Bermúdez, del Centro Cristiano de Avivamiento El Olivar, ubicada en Montalbán, Estado Carabobo. Aprovechando esta valiosa oportunidad que se me brinda para compartir con ustedes, amados hermanos, lo que estamos haciendo como iglesia en este tiempo. No sin antes recordar que la iglesia es todo aquel que reconoce a Jesús como Señor de su vida, es decir, como el dueño, el amo, el que manda. Ese es la iglesia. La iglesia no es el local. El local solo es una estructura física donde nos congregamos. En días pasados, el gobierno nacional ha suspendido todas todos los eventos públicos y aglomeraciones con el propósito de proteger a la comunidad de la enfermedad contagiosa que anda por el mundo y también está en nuestra tierra venezolana, como lo es el COVID-19, o conocido también como el coronavirus. Nosotros como iglesia hemos acatado esa orden debido a que el Señor eh, nos insta por medio de su palabra que debemos someternos, sujetarnos a nuestras autoridades terrenales. No es por miedo, hermano, sino que en primer lugar, como carta leída, estamos siendo vistos, ¿verdad? Y, y es una oportunidad para demostrar que nos sometemos a las autoridades terrenales. Sin embargo, aunque las actividades dentro de las iglesias están suspendidas, dentro de los locales está suspendida, la iglesia sigue activa en los hogares. Es importante que la iglesia sea entendida en los tiempos que estamos viviendo,
tal cual como se describe en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, también en el capítulo 15, versículo 22, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 5. Le invito a que ustedes revisen esos tres pasajes allí, porque estamos viviendo tiempos extraordinarios. Y para tiempos extraordinarios, hermanos, se requiere de una iglesia extraordinaria. Consideramos que este tiempo de cuarentena tiene propósitos claros. Dios tiene propósitos claros con esta situación que estamos viviendo, y consideramos que una de ellas es que nos volvamos a la familia, hermanos. La familia es el principal ministerio, que en su mayoría es el más descuidado por pastores y líderes. Se trabaja mucho por alcanzar a nuevos creyentes, se realizan muchas actividades, campañas, aniversario, actividades de damas, actividades de hombres, actividades de jóvenes, actividades de niños, actividades tras actividades, pero no nos hemos preocupado por alcanzar a nuestra propia familia, dedicar tiempo a nuestra propia familia. Dios está interesado en la familia. La palabra demuestra que Dios es un Dios de familia. Es tiempo para buscar a Dios como familia, como también de forma individual. Es un tiempo que se nos brinda la oportunidad para jugar con nuestros hijos, jugar con nuestras esposas, para abrazar, para oírnos, para contarnos anécdotas, experiencias. Es decir, un tiempo para vincularnos más como familia y alejar un poco esa ausencia de nada más vernos las caras un ratico. Recuerdo el pasaje de Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 a 9, donde se nos insta que tenemos que hablar la palabra con nuestra familia, con los hijos, formar el reino de los cielos en sus vidas, hablando la palabra en la mañana, en la tarde, en la noche, escribiéndolo en las paredes, en los postes. La palabra de Dios, hermanos, es muy clara. Es un tiempo para mayor dependencia de nuestro Dios. Por años hemos dicho que confiamos en Dios, pero la verdad es que hemos controlado todo lo que está a nuestro alcance. Pero ahora, hermanos, con este escenario que estamos viviendo, nada podemos controlar, para que nos demos cuenta que nuestra confianza no ha estado en Dios, sino en todo lo que tenemos a la mano, nuestro dinero, nuestro tiempo, los bienes que poseemos. Y una vez que eso es derribado por completo, que no tenemos control sobre el tiempo, que no tenemos control sobre el dinero, es momento de ahora correr a Dios para derribar ese patrón erróneo y podamos depender completamente de nuestro Dios. Necesitamos aprender a depender, no de lo que tenemos, no de nuestro conocimiento. No nos movemos, hermanos, sin su permiso. No nos movemos sin la autorización de nuestro Señor para hacer cualquier cosa, cualquier plan, cualquier actividad. Es un tiempo, hermanos, para que lo aprovechemos. Aprovechemos bien este tiempo. No podemos estar diciendo que estamos aburridos. Hay mucho que hacer dentro de nuestros hogares. Nuestra familia nos necesita. Allí está siendo probada lo que es la paciencia, la humildad, la obediencia, la sujeción los unos a los otros, hermanos. Es un tiempo de vivir en santidad en los hogares, integridad en los hogares, servicio en los hogares, humildad en los hogares, hermanos. Vamos a servirnos los unos a los otros, vamos a servir a nuestra esposa, vamos a servir a nuestros hijos. Que la familia de verdad se restituya ese orden, hermanos. Eso es lo que nosotros en esta oportunidad, bueno, quiero compartir con ustedes. Espero que les pueda servir de ayuda para mantenernos enfocados, hermanos. No nos distraigamos con las redes, con las noticias. Busquemos a nuestro Señor como familia. Dios me les bendiga, Dios les guarde. Bien, escuchamos ahí entonces al pastor Daniel Bermúdez, quien nos compartía lo que está haciendo la iglesia El Olivar en Montalbán, no solo en Montalbán, sino las diferentes iglesias, las diferentes sedes de la iglesia Olivar en Chirgua, en Bejuma, en Montalbán, en Miranda y en Nirgua también. Vamos a hacer entonces una breve pausa. Repito, nosotros vamos a estar trayéndole
a los pastores en notas de voz para ver cómo se está llevando las situaciones de las diferentes iglesias de nuestro país y cómo estamos viviendo este tiempo de coronavirus, cómo lo está viviendo la iglesia en casa. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso continuamos entonces con las noticias de Noticias del Mundo, la verdad desde el ángulo espiritual de la noticia. Ya venimos.